buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Subdirección de Capacitación Registral por darme la oportunidad de participar en esta actividad académica Cátedra SUNARP 2024 y también de darme esta tarea de poder hacer de conocimiento a este grupo humano de estudiantes, ¿no? de las carreras de ingeniería y de arquitectura. Bien, vamos a empezar para poder ganar tiempo y también para poder absolver algunas preguntas si se presentaran. Bien, como saben, los temas que vamos a desarrollar conforme al cronograma establecido por la Subdirección de Capacitación Registral es los principios generales del derecho registral. Los principios que se abordaron en la sesión anterior por parte del doctor Gilmer Marrufo han sido los principios de publicidad material y los principios de publicidad formal. Entonces, como bien sabemos, de acuerdo a lo explicado por el doctor Gilmer, la publicidad material es aquellos efectos que se obtienen, en este caso, con las inscripciones, tomando en cuenta aquellos actos que han accedido al registro. Hay que tener en cuenta que si yo me refiero a la publicidad material, debo tener en cuenta el factor legal. ¿Qué quiere decir esto? De que aquellos actos o derechos o contratos que accedan al registro público deben tener un marco legal que regule esta viabilidad para poder acceder al registro. Entonces, dicho esto, podemos poner varios ejemplos. Podemos hablar de la declaratoria de fábrica, que muchos de ustedes habrán podido escuchar seguramente por alguna clase de algún profesor sobre la obtención de licencias ante las municipalidades, ¿no? Para los trámites de edificación, licencias de edificación, ¿no? Las declaratorias de fábrica se inscriben en registros públicos y tienen un valor, tienen un factor importante en la valorización de los predios. Ese es un ejemplo. Luego el ejemplo tradicional es la compraventa. La compraventa es un acto que también se inscribe en el registro. Entonces, cuando hablamos de publicidad material, vamos a hablar de aquellos actos que pueden acceder al registro, pero tienen que tener una regulación. ¿Ok? Y con la inscripción, pues ya, como le explicó el doctor Gilmer, todos los efectos que trae consigo una inscripción. Y cuando hablamos de la publicidad formal, por el contrario, es aquella información que SUNARP brinda a la ciudadanía mediante los servicios de publicidad registral para que el ciudadano tome conocimiento efectivo del estado de un predio. Los ejemplos que podemos encontrar al acercarnos a alguna de nuestras oficinas o accediendo al servicio de publicidad registral en línea, que es una plataforma virtual que permite acceder a esta publicidad formal, es la copia certificada de una partida electrónica, o un certificado de cargas y gravámenes, o un certificado registral inmobiliario. Estos servicios lo que van a traer consigo es la fe de parte de una entidad pública, que en este caso es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, señalando que fulanito de tal es propietario o que determinado bien ubicado en La Rinconada o en Ica o en Ayacucho no cuenta con afectaciones, no tiene gravámenes. Entonces, esta publicidad formal es el servicio físico, tangible o electrónico que brinda la SUNARP de aquellas inscripciones que accedieron al registro. Entiéndase, compras-venta, declaratorias de fábrica u otros actos. Entonces, considere pertinente hacer un pequeño preámbulo tomando en cuenta los principios que ya se han abordado para poder tomar ahora los principios que nos tocan. ¿Cuáles van a ser los principios que vamos a abordar en esta oportunidad? Vamos a abordar el principio de especialidad, el principio de legalidad y el principio de tracto sucesivo. Entonces, como ya se ha dicho en la sesión anterior, estos principios tienen un rol importante para la función que realizamos los operadores registrales al momento de evaluar algún expediente administrativo, ¿no? Porque los expedientes que ingresan al registro son expedientes que tienen la condición de expedientes administrativos bajo el término en la práctica que se le da como título, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un expediente que contiene un documento de compra-venta o un expediente que trae consigo la inscripción
de un embargo o de una anotación de demanda, que son medidas cautelares concedidas por el Poder Judicial o por la SUNAT o algún otro ente competente, vamos a hablar de título, ¿no? Para registros públicos, cuando hablamos de expedientes que ingresan, hablamos de título, ¿no? Entonces hago esta precisión porque recuerdo que hace muchos años, cuando ingresé a registros públicos, siendo estudiante de Derecho, cuando hice mis prácticas y me hablaban de título, yo no entendía a qué se referían con título. Pero entiéndase por título aquel expediente que ingresa al registro para la evaluación que hace el registrador público. Entonces, cuando abordamos estos tres principios, vamos a pensar, ¿y cuál es la relevancia? ¿Cuál es la relevancia de estos principios? O en todo caso, ¿para qué me sirve a mí como estudiante de ingeniería o estudiante de arquitectura conocer estos principios en mi vida profesional? En realidad, cuando un ingeniero o arquitecto realiza la evaluación de un expediente para la obtención de una licencia o sencillamente para hacer algún tipo de asesoría, pero desde el ámbito técnico, ya sea para la ampliación de una construcción, una remodelación, o en todo caso para poder analizar planos, ¿no? Porque ese es trabajo exclusivo de los ingenieros y los arquitectos, se debe tener conocimiento cómo leer una partida registral y también cuáles son los efectos o cómo está en este caso ordenada esta inscripción en registros públicos. Como consideraciones preliminares, tomé la misión de la SUNAR, que también el doctor Hilmer Marrufo lo tomó en la sesión número 1. Entonces, cuando el doctor Hilmer Marrufo abordó la misión de la SUNAR, y es preciso reiterar, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la SUNAR tiene por misión inscribir, vamos a hablar de aquellos actos que van a acceder a registros públicos, publicitar la información que puede obtener el usuario, el ciudadano, de aquellos actos que se han inscrito, actos, contratos, derechos, titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible. Entonces, ¿por qué subrayo servicio de calidad accesible, oportuno y predictible? Porque registros públicos si ustedes van a tomar en cuenta los principios que se van a ir desarrollando, van a entender cuál es justamente este propósito que tiene la SUNAR como entidad. En primer lugar, el servicio de calidad accesible para que los ciudadanos puedan acceder a esta información oportuno, porque vamos a tener plazos para determinados servicios, y predictible porque si yo presento ABC documentos, yo tengo que esperar una respuesta específica. Y la idea de la predictibilidad para toda entidad pública es que el ciudadano de a pie que acuda a esta entidad pueda tener un resultado exacto, un resultado que se acerque a lo esperado tomando en cuenta otras experiencias. Les pongo un caso. Si yo presento un título de compra-venta para la oficina registral de Lima y presento otro título de compra-venta para la oficina registral de Chiclayo, bajo las mismas condiciones, las mismas características, la lógica me hace concluir o me llama a pensar que el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurre si existen pronunciamientos distintos, pronunciamientos disímiles? Entonces, ahí estamos hablando de un posible quebrantamiento a la predictibilidad que buscan las entidades públicas con sus ciudadanos. Entonces, cuando abordemos estos principios, vamos a tener más vamos a tener más clara esta misión que tiene la SUNAR como entidad. Entonces, vamos al interrogante. ¿Cómo influyen los principios de especialidad, legalidad y tracto sucesivo en el cumplimiento de la misión de la SUNAR? Tenemos claro, vamos a hablar de inscribir, publicitar, un servicio oportuno, vamos a hablar de predictibilidad. Entonces, ¿cómo entran aquí estos principios, ¿no? Cuando hablamos de los principios generales del registro, ya con el día de hoy abordaríamos 5 principios, ¿no? Ya con el doctor Hilmer se ha visto publicidad material, publicidad formal, ahora vamos a ver legalidad, tracto sucesivo y también el principio de especialidad. Entonces, con estos principios vamos a ir redondeando la idea de cómo funciona la SUNAR, ¿no? Y solamente tomando en cuenta los principios, porque si vamos más allá, vamos a encontrar una serie de normas
que van a hacer el procedimiento aún más especial. Van a haber más reglas. Pero lo importante aquí es que ustedes tengan claro estos conceptos generales para que en algún momento, cuando tengan que acceder a algún servicio de registros públicos, puedan entender el propósito del documento tangible que tengan en ese momento para estudiar. Vamos a entrar en materia. Cuando hablamos del principio de especialidad, vamos a referirnos a dos normas, o mejor dicho, a una norma específica, ¿ok? En el Código Civil, que es la norma sustantiva que regula todas las relaciones interpersonales en nuestro país, privadas, no se ha dicho, en este caso, no se ha dicho nada. Pero cuando vamos a nuestro Reglamento General de los Registros Públicos, el principio de especialidad se ha definido como lo pueden ver en la diapositiva. ¿Y qué quiere decir esta definición? Vamos a hablar de un principio que va a buscar un orden. Es decir, si yo tengo bloques, si yo tengo en este caso figuras geométricas, si yo tengo en este caso polígonos, ¿cómo voy a hacer que esta información gráfica o esta información contenida en documentos acceda a registros públicos? Les pongo un caso y les pido por favor me tomen bastante atención porque de los ejemplos que voy acotando van a tener con más claridad el caso que se va a plantear al final de la sesión. Si yo tengo un inmueble y en este inmueble se realizan actos como modificaciones de área, reducciones, incrementos, desmembramiento, es decir, de un polígono o de un predio que tiene una dimensión de 1.000 metros cuadrados, se van a dividir en 500 y 500 o en 4 polígonos de 250 metros cuadrados. La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que se va a realizar el acceso de esta información al registro público? Para eso sirve el principio de especialidad. ¿Qué nos dice? Por cada bien, vamos a entender, podemos hablar de bienes inmuebles, podemos hablar de bienes muebles también, podemos hablar de vehículos, podemos hablar de naves, podemos hablar de aeronaves también, que son bienes que en este caso el registro acoge su inscripción. Por cada tipo de bien, por cada bien se va a abrir una partida registral. Entonces, si yo tengo 3 casas con 3 lotes distintos, el lote 5, 6 y 7, la lógica me va a hacer pensar cuando vincule este tema con el registro público es que por cada lote tiene que haber una partida registral. Porque el principio de especialidad recoge eso, que por cada bien o por cada predio en el ejemplo que estoy proponiendo, se va a abrir una partida registral. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de personas jurídicas o personas naturales? Cuando hablamos de personas jurídicas o personas naturales, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de nosotros, somos personas naturales, ¿no? ¿Qué implica ser una persona natural? Podemos en este caso vamos a tener derechos y vamos a adquirir obligaciones en el supuesto de que cualquiera de nosotros quiera involucrarse en algún compromiso, ¿no? Una obligación en la cual recurrimos muchos de nosotros cuando ya terminamos la universidad. Es un préstamo con un banco, por ejemplo, ¿no? Para el título profesional, para una maestría. Entonces, ahí nosotros nos obligamos a cumplir con determinados pagos con una entidad bancaria. Entonces, nosotros somos personas naturales, ¿ok? ¿Cuáles son las personas jurídicas? ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son aquellas organizaciones que no se pueden tocar, son entes abstractos, intangibles, que por mandato legal se han creado para facilitarnos la existencia. Les pongo un caso. Si yo, como persona natural, quiero realizar algún tipo de actividad empresarial, pero quiero tener la protección de mi patrimonio, porque no sé si mi negocio va a rendir frutos o de repente mi inexperiencia contable, mi inexperiencia con la SUNAT, es decir, tributaria, mi inexperiencia tributaria me vaya a generar algún tipo de problema.
Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando uno va a realizar alguna actividad empresarial y existe alguna inversión mediana que pueda afectar mi patrimonio? Y más aún, si tengo una casa, si tengo un vehículo o si tengo ahorros en el banco. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Sabe qué, señor? Constituya una sociedad anónima cerrada, simplificada, sociedad anónima cerrada, que son tipos de personas jurídicas. Para esto, se reúnen de dos a más personas, llevan en este caso este acuerdo de constitución y lo inscriben en registros públicos. En el momento que se inscriba, en el momento que se inscriba este acuerdo de constitución en registros públicos, vamos a crear el concepto responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que este ente ficticio legalmente denominado persona jurídica que se inscribe en registros públicos va a tener su propia responsabilidad. Si bien es cierto, va a actuar por intermedio de sus representantes, que puede ser mi socio, otro socio o quien habla, eh, todos los actos que se lleven a cabo en representación de esta sociedad va a ser responsable solo la sociedad. Entonces aquí vemos un valor de la persona jurídica para aquellas actividades que tienen un valor empresarial, que tienen un costo económico. Entonces también entra a calar este principio porque por cada persona jurídica se va a abrir una partida registral. Ahora, si seguimos leyendo la norma también nos va a hablar de personas naturales. Entonces, ¿qué entendemos acá? Si a las personas jurídicas se inscriben para actividades empresariales, cómo es que accede al registro una persona natural? Ustedes podrían decir, un momento, yo he crecido, he tenido el DNI amarillo cuando he sido menor de edad, luego he adquirido la mayoría de edad, me han dado el DNI azul o el DNI electrónico, entonces yo ya para el Estado peruano soy un ciudadano, ¿no?, mayor de edad y que puede aportar, en este caso para el PBI, ¿no?, para el Producto Bruto Interno, para las actividades económicas. Entonces, ¿para qué me inscribo en registros públicos como persona natural? Eso no me han dicho, ¿no? En este caso en RENIEC, eso podríamos creer, pero tiene otro propósito. No hay que olvidar que registros públicos como institución lo que busca, aparte de brindar seguridad jurídica, es facilitarnos la vida. Facilitarnos la vida cuando hablamos de actividades empresariales, cuando realizamos actividades de comercio o actividades que no nos permitan a nosotros estar presentes siempre. Y aquí les pongo un ejemplo. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Iquitos, ¿no? Porque yo soy un trabajador de SUNAR de la ciudad de Iquitos. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero vender un inmueble que se encuentra en la ciudad de Lima o un vehículo que se encuentra en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Si hablamos de un inmueble, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La persona que quiera comprar va a querer ir a ver el inmueble, ¿no? No va a creerme o no va a convencerse de que yo soy el propietario y que me encuentro en Iquitos y que con eso va a ser suficiente, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Vea la información en registros públicos y esa es la información real de mi inmueble, ¿no? Eso en la vida, pues, en la vida cotidiana no ocurre. Si yo quiero comprar un inmueble, voy a tener que ir in situ al lugar y ver en qué estado se encuentra el inmueble, ¿no? Si voy más allá, puedo ir hasta con un especialista para ver en qué estado se encuentra en cuanto a su estructura, en cuanto a sus conexiones eléctricas, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que ir presencialmente. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Como propietario, yo me encuentro en la ciudad de Iquitos, pero mi inmueble se encuentra en Lima. Para esto se ha pensado, el Código Civil ha pensado en la figura del otorgamiento de poder. El otorgamiento de poder para estos actos de disposición que implican la transferencia de un inmueble, de un predio, la norma señala que se haga por escritura pública, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Vamos a hablar de un acto de disposición y tiene que ser un encargo específico. Ahora, ¿cómo la persona en Lima va a confiar de que mi apoderado realmente tiene facultades para representarme y para abrirme las puertas de la casa,
o para poder celebrar el contrato de compra-venta ante algún notario de Lima. Estos poderes se pueden inscribir en registros públicos. Y si yo inscribo mi poder en Iquitos, en Juliaca, en Huancayo, para un predio que se encuentra en otra parte del Perú, se puede utilizar. Y como la información en registros públicos respecto a los poderes es abierta a todos, cualquier ciudadano puede solicitar una copia certificada de la partida electrónica y de esta manera puede corroborar qué facultades le he dado a mi apoderado. De repente el futuro comprador puede decir, no, de repente solamente el apoderado tiene facultades para poder, en este caso, enseñarme el inmueble o para poder realizar algún tipo de trámite administrativo que no implique la transferencia del inmueble. Pero viendo las facultades en este registro se puede verificar. Ahora, ¿qué otras cosas, qué otros actos o derechos se pueden inscribir respecto a nosotros como personas naturales? Los testamentos. Una falta de cultura por parte del ciudadano peruano en su mayoría es no pensar en morir. Nadie piensa en morir, ¿no? Todos pensamos que vamos a vivir toda la vida, entonces hay un casi 100% número de ciudadanos peruanos que no otorgan testamento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con el tiempo se puede corregir. Si vemos otros ordenamientos jurídicos en otros países, otras realidades, las personas se proyectan. Y otro ejemplo está en la falta de confianza en los seguros, ¿no? Voy a poner un paréntesis, ¿no? En el Perú hay una serie de empresas, una cantidad X de empresas que realizan, que prestan el servicio de seguros, servicios educativos, seguros de vida, seguros por accidentes, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de ciudadanos no tenemos esa cultura en prever algo después de la muerte. Entonces, si yo quiero, en este caso, tengo mis propiedades, tengo acciones en el banco, tengo, en este caso, derechos de repente registrados en el Indecopi, ¿no? Derechos de autor, y yo lo que quiero es que mis herederos se beneficien, yo puedo otorgar un testamento. Y este testamento se inscribe también en registros públicos. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para la inscripción? La persona. En este caso, nosotros. Otro ejemplo es, yo no otorgué testamento, entonces lo que van a hacer mis herederos es hacer un trámite de sucesión intestada antes denominada declaratoria de herederos. Se puede hacer notarial o judicialmente y el criterio de inscripción va a ser los datos de la persona fallecida. Entonces, hasta aquí podemos ver que este principio de especialidad lo que va a buscar es orientar cómo es que los actos, derechos, contratos van a acceder al registro. Por cada persona se va a abrir una partida registral, ¿no? Entiéndase, para un poder, para un testamento, para una sucesión intestada. Por cada persona jurídica se va a abrir una partida registral. Puse el ejemplo de las sociedades anónimas o de las sociedades anónimas cerradas simplificadas, pero tenemos otra variedad de personas jurídicas. Tenemos asociaciones, tenemos comunidades campesinas, tenemos comunidades nativas y tenemos también otras como las fundaciones, los comités, los CAFAE. Son formas de organización de personas que también acceden al registro. Entonces, con este principio se obtiene eso, ¿no? ¿Cómo es que las inscripciones van a acceder, en este caso, al registro? Aquí les pongo un ejemplo. En este ejemplo gráfico vemos una ficha registral donde ha recaído, en este caso, una inscripción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este principio, ya queda definido. Esta definición o esta relación entre este principio y la SUNAR es cómo es que van a generarse o van a realizarse las inscripciones. Si yo tengo una casa, por esa casa tiene que haber una partida registral. Si tenemos 3 o 4 poderes otorgados por 4 personas distintas, vamos a tener la seguridad de que van a ser 4 partidas registrales que se van a tener que abrir por cada poder. La doctrina, o en todo caso, la teoría jurídica, la define como la técnica del folio real. ¿Qué quiere decir? Que por cada bien
se va a abrir una partida registral. ¿Cuáles son las manifestaciones, no? En España a los inmuebles se les dice fincas. También la doctrina nos habla de los derechos. ¿Qué derechos, por ejemplo, se pueden inscribir en registros públicos que no estén ligados a las personas ni tampoco estén ligados a los bienes? Un ejemplo es el derecho de acreencia. Hasta el día de hoy tenemos un registro especial que permite inscribir acreencias, que quiere decir obligaciones vinculadas a bienes muebles no inscribibles. Cuando hablamos de bienes muebles no inscribibles, hablamos de aquellos bienes muebles que no tienen placa única nacional de rodaje. Las motocicletas tienen placa única nacional de rodaje. Los vehículos motorizados, los autos, tienen placa única nacional de rodaje. Entonces, ¿qué vehículos no tienen placa única nacional de rodaje? Son, por ejemplo, aquellas maquinarias que son utilizadas para la construcción. Por ejemplo, una retroexcavadora, ¿no? Una motoniveladora. Estas maquinarias que sirven para la construcción civil no se inscriben en el registro, pero es innegable que esos bienes pueden valer con mucha facilidad, pueden superar los 300.000, los 400.000 o 500.000 dólares, porque son bienes muebles de alto valor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un bien de alto valor, la lógica me va a decir, oye, yo quiero inscribir en registros públicos porque no quiero que haya algún problema, pero no todos los bienes se inscriben. Eso también hay que tener en cuenta. La publicidad material, que fue el principio que se tocó en la sesión anterior, tiene como regla que tiene que existir una norma que regule la viabilidad del acceso al registro de determinado acto de derecho. Si no existe una norma que lo permita, no podemos hablar en este caso de que todo va a acceder al registro. No, hay limitaciones. Entonces, con estos ejemplos de las motoniveladoras o las retroexcavadoras, estos tipos de bienes no se inscriben en registros públicos. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas de construcción? Las empresas de construcción, cuando realizan este tipo o cuando utilizan este tipo de bienes para obras, no los compran. Lo que hacen es, por ejemplo, las obtienen mediante financiamiento bancario. Las obtienen también mediante contratos de leasing o de leaseback, que son contratos especiales que se celebran con entidades especializadas en el sistema financiero que les permiten apalancarse de patrimonio para la ejecución de determinada obra. Entonces, ¿cómo entra a calar aquí registros públicos? En registros públicos se inscribe este contrato de garantía. Es decir, yo compro, o mejor dicho, yo contrato la adquisición de este bien, pero obtengo un financiamiento de un banco. Entonces, el banco me va a financiar los 500.000 dólares por la adquisición de este bien mueble, pero este bien mueble no se va a inscribir como un vehículo ordinario que se le asigne una placa. Se va a inscribir como un derecho. Vamos a hablar del derecho de acreencia a favor del banco y que me va a vincular a mí como deudor. Eso se va a inscribir en registros públicos. Hasta el día de hoy tenemos al registro mobiliario de contratos. Cuando entre en funcionamiento la plataforma del Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias, ya todo esto va a estar en la cancha del ciudadano, porque el ciudadano va a poder hacerlo directamente desde el portal que la SUNAT cree, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de un registro que va a registrar derechos. Entonces, seguimos con reglas de cómo acceder al registro. Tenemos también estas manifestaciones, como lo dije, respecto de los titulares, ¿no? De las personas naturales en este caso. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Para el profesor García García, él señala que este principio está relacionado con la necesidad de dar claridad al registro, a que deben acceder situaciones jurídicas que estén perfectamente determinadas. Entonces, lo que señala aquí este profesor de Derecho Registral es lo que yo ya he venido explicando con ejemplos. Por cada persona, por cada bien, por cada derecho, se va a abrir una partida registral. Y esto implica justamente este principio en sí, ¿no? Aquí pongo una imagen donde consigno la palabra o las palabras superposición de áreas.
Ahora, nosotros contamos con un sistema registral bastante antiguo, ¿no? Bastante antiguo eh, en cuanto a la información que administramos, ¿no? Tenemos información que tranquilamente pueden superar los 100 años. Entonces, hace 100 años, para inscribir una casa no era necesaria la presentación de planos. Entonces, hoy en día pueden existir predios adyacentes que registralmente se superpongan gráficamente en cuanto a sus dimensiones. Entonces, cuando ocurre esto, la SUNAR también ha pensado en un procedimiento administrativo que permita corregir esta anomalía, esta patología que transgrede abiertamente el principio de especialidad. Porque una superposición de áreas con información de dos partidas colindantes, de dos predios colindantes, en definitiva, no es dar claridad al registro. Entonces, la SUNAR ha pensado en ese sentido en corregir estos problemas que no son imputables al ciudadano, sino son problemas que están ido acarreando por el devenir de las inscripciones. Y como lo digo, hace 100 años no era requisito la presentación de planos, entonces existen en muchas partes del Perú inscripciones con superposición de área o partidas que duplican información. Entonces, aquí la SUNAR lo que ha hecho es crear un procedimiento administrativo denominado cierres de partida por duplicidad. Ahora bien, vamos a hablar del principio de tracto sucesivo. ¿Qué entendemos por el principio de tracto sucesivo? ¿Cómo se digiere este concepto? Cuando hablamos de tracto sucesivo, vamos a entenderlo como eslabones, ¿ya? Vamos a entenderlo como una cadena. ¿Qué quiere decir? De que las inscripciones van a estar supeditadas unas a otras. Y lo voy a poner en un ejemplo que va a ser nuestro caso del día de hoy, y es lo siguiente. Si el día de hoy Tomás adquiere un predio y luego mañana se le ocurre vender, yo lo voy a vender, la persona que adquiere ese inmueble va a ser el inmediato a poder venderlo posteriormente. Tomás ya no lo va a poder vender porque ya dejó de ser propietario. Entonces, el principio de tracto sucesivo va a referirse a esto. Ya hablamos que con el principio de especialidad se abre una partida registral, ¿correcto? Con el principio de tracto sucesivo, en el registro de predios, vamos a hablar de cómo es que se van a ir ordenando estos actos que van a suscitarse en el transcurso del tiempo. Es innegable que si vemos algún tipo de partida registral de un predio del centro de Lima o de algún centro histórico de alguna ciudad de nuestro Perú, vamos a encontrar inscripciones que datan con 50, 80, 100 años de antigüedad y lógicamente en esas partidas registrales vamos a encontrar una infinidad de inscripciones. Y estas inscripciones se pueden realizar en distinto orden. La respuesta puede ser afirmativa, pero siempre estas inscripciones van a estar orientadas en base a este principio rector, que es la del tracto sucesivo, que implica una inscripción ordenada, concatenada. Para nuestro Código Civil y para nuestro reglamento general lo define de la siguiente forma. El Código Civil señala, ninguna inscripción salvo la primera se hace sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane. ¿Qué quiere decir? Si Juan vende un inmueble a Pedro, pues en este caso Juan ya no va a poder vender el inmueble a Luis porque ahora el propietario es Pedro. Es decir, el derecho ya no emana de Juan, sino va a emanar de Pedro. Entonces, ¿a qué se refiere con salvo la primera? Todo tiene un inicio. Si tenemos un inmueble, por ejemplo, que se encuentra ubicado cerca a una playa, pero no tiene ningún tipo de inscripción en registros públicos, cuando se inscriba por primera vez, vamos a estar en esa excepción de salvo la primera. Allí no podemos exigir el tracto sucesivo porque va a ser la primera vez que se va a incorporar información al registro de ese predio y de su titular registral o de su propietario. Ahora, ¿qué nos dice nuestro reglamento? Nuestro reglamento nos dice, ninguna inscripción salvo la primera, del mismo modo, se extiende sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane o el acto previo necesario o adecuado para su extensión. Esto es más procedimental y lo explico. ¿Qué ocurre si yo solicito la inscripción de una compra-venta donde Juan transfiere a Pedro, ¿ok? Pero cuando
el registrador hace la calificación y va la información de la partida registral, advierte que Juan no es el propietario, sino el propietario es Luis. Entonces, ¿qué es lo que le puede decir el registrador? Este usuario no se va a inscribir, no, le va a decir, ¿sabe qué, señor usuario? Presente el acto previo necesario, donde Luis le transfiere a Juan para que estas dos transferencias se puedan inscribir. Entonces, esto ya va más, como lo digo, desde una perspectiva más procedimental, ¿no? Acto previo, en la calificación de un título, en la evaluación de un expediente, el registrador advierte que hay información que no se engarza adecuadamente, entonces identifica la ejecución de algún acto previo necesario, ¿no? Lo que ocurre comúnmente en el caso de las transferencias de bienes inmuebles. Existen predios que tienen hectáreas o dimensiones grandes, en todo caso, del derecho de propiedad mismo, y se comienzan a transferir porcentajes de participación. Transfiero un 15%, un 30%, lo que se conoce coloquialmente como transferencia de acciones y derechos. Jurídicamente, el término es alícuotas. Acciones y derechos, coloquialmente, formalmente, alícuotas. Entonces, yo quiero comprar un porcentaje de acciones y derechos, así señalan, ¿no? Y venden un porcentaje de acciones y derechos. ¿Qué ocurre si el vendedor transfiere el 20% y en la misma escritura señala que se queda con el 80%? Pero a registros públicos no se presenta esa escritura pública, sino se presenta la escritura pública donde en este caso ya no tenía 80, sino tenía 60%. Entonces el registrador lo que va a advertir es que existe una discrepancia en cuanto a los porcentajes de acciones y derechos que tenía en este caso el propietario. Entonces ahí lo que va a pedir el registrador público es que se ejecute un acto previo. Entonces aquí lo que vemos que este principio tiene por propósito evitar que inscripciones se generen o se conciban en todo caso de forma desordenada, ¿no? Y que también se refleja con una falta de claridad en la información que la SUNAR brinda para los ciudadanos. Aquí tenemos una definición que me parece bastante interesante y la traigo a colación. Para el profesor Rocasastre, él define el principio de tracto sucesivo de la siguiente forma. Pongo los conceptos, he sombrado algunos conceptos para dar alguna explicación preliminar. Cuando hablamos de historial jurídico, vamos a referirnos a la información que ha accedido al registro en una partida registral determinada y que tiene un valor, ¿no? Podemos hablar de embargos, podemos hablar de transferencias de propiedad, podemos hablar de rectificación de datos, podemos hablar de X, Y, Z actos que van a formar parte del historial jurídico. Cuando hablamos de la finca inmatriculada, como lo señalé en España, a los predios se les denomina fincas, conforme a la doctrina. Cuando hablamos de una finca inmatriculada, vamos a hablar de una casa que ha accedido al registro público. Cuando hablamos de titulares registrales, vamos a hablar de personas que en este caso hayan accedido con su derecho de propiedad al registro público. Cuando hablemos de dominio, dominio es propiamente esa condición de propietario que tiene determinada persona. Cuando hablamos de derechos reales, ¿qué son? Yo tengo, por ejemplo, tengo un celular. Sobre este celular, yo puedo decir, yo soy el dueño, yo soy propietario, pero ¿qué puedo hacer respecto de este bien? Respecto a este bien, lo puedo usar, también puedo disfrutar su uso, ¿no? Ya sea hoy en día, ¿no? Con un smartphone se puede escuchar música, se puede acceder a una red social, entonces estoy disfrutando y a la vez usando el bien. También, ¿qué puedo hacer? También puedo venderlo, puedo enajenarlo. Entonces, todas estas acciones conforman los derechos reales. Cuando hablamos de derechos reales, vamos a hablar de todo lo que yo puedo hacer respecto de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces, con esta definición paso a lectura de la definición dada por el maestro Rocasastre. Para él, el principio de tracto sucesivo implica procurar que el historial jurídico de cada finca inmatriculada respecto de los sucesivos titulares registrales que han adquirido el dominio de derechos reales sobre la misma figuren con plena continuidad ininterrumpida en su encadenamiento de adquisiciones sucesivas,
cronológicamente eslabonadas, las unas con las otras, de otro modo que el transferente de hoy sea el adquirente del ayer y que el titular registral actual sea el transferente del mañana. Entonces, con esta definición, lo que nos dice el maestro Roca Sastre es que en una partida registral podemos encontrar cómo es que se han ido realizando las transferencias en el transcurso del tiempo. Hoy en este caso 7 de febrero del 2024, es propietario Ramón Donaire, por ejemplo. Pero si regresamos a 10 o a 20 años atrás respecto de ese bien, vamos a encontrar que el propietario pudo haber sido otra persona. Entonces, esto implica el tracto sucesivo. Poder encontrar, en este caso, inscripciones y con estas inscripciones poder identificar toda la información que en este caso se puede obtener de un determinado bien. ¿Cuáles son las características de este principio? Busca la concatenación de derechos o actos. Vamos a hablar de un orden de las inscripciones. Es una técnica operativa. Nos sirve a nosotros como operadores registrales el saber qué inscripción sigue después de la otra. Tiene un carácter formal porque tenemos normas específicas que nos señalan cómo es que debemos extender estas inscripciones. Aquí pongo unas excepciones, ¿no? Una de ellas es, como lo decía la definición del Código Civil, salvo la primera, que es la inmatriculación. Por la inmatriculación, yo no puedo aplicar el principio de tracto sucesivo porque no hay historial registral. Aquí les pongo otro supuesto, otros supuestos con la base legal para que lo puedan revisar más adelante. No voy a pasar en la explicación porque, como les mencioné, vamos a ir abordando puntualmente los principios. No quiero desviarme del concepto de cada principio. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Los efectos del tracto sucesivo son dar claridad al contenido registral. ¿Por qué dar claridad? Porque si yo como ciudadano de a pie voy a acceder a la información de una partida registral, por ejemplo, me interesa conocer la información registral de los baños del Inca en Cajamarca, que es una inscripción con valor histórico. Cuando yo acceda a esta inscripción, yo voy a poder revisar desde el primer adquiriente hasta el último y cómo se ha venido modificando la información respecto de ese predio en registros públicos. Entonces, la correcta aplicación del principio de tracto sucesivo trae como consecuencia que la inscripción o la información contenida en la inscripción sea clara para el ciudadano. Y eso es importante porque el ciudadano debe entender la información que brinda registros públicos, porque no hay que olvidar que la información en las partidas, en las fichas, en los tomos, es información que debe ser de fácil entendimiento para un ciudadano de a pie. ¿Cuál es otro efecto? Brinda el historial jurídico del inmueble, ¿no? Ya lo mencioné, ahí se va a ver toda la información del predio, del inmueble, de la casa. No podrá inscribirse ningún título si no aparece como disponente el titular inscrito, ¿no? El ejemplo que les ponía entre Luis, Juan y Pedro. Juan vende a Pedro, pero cuando el registrador califica la transferencia, advierte que Juan aún no está inscrito como titular registral, sino está Luis. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Juan? Tiene que presentar la escritura pública donde Luis le transfiere a él, ¿no? Para que pueda existir este orden. El fundamento es que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene, ¿no? Y es justamente una razón por la cual el registro nace para evitar dobles transferencias, un abuso de la buena fe en todo caso por parte de los contratantes, ¿no? Ahora, con relación a este principio les pongo el siguiente ejemplo que es el caso para la presente sesión. Cuando hablamos del principio de tracto sucesivo, vamos a tener en cuenta que las inscripciones parten de un punto. Aquí, por ejemplo, les pongo una imagen donde vemos la dimensión de un polígono en determinado territorio y ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los linderos, vamos a encontrar el área, vamos a poder calcular su perímetro y vamos a identificar a un titular. En este caso, el titular o la titular se va a llamar Michelle. Ese va a ser el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con esta propietaria, no? Esta propietaria adquiere su predio, pero más adelante lo que va a buscar es darle un valor adicional a este predio. Entonces, lo que va a hacer este sujeto de derecho, esta persona natural, esta persona llamada Michelle, va a realizar una construcción.
Pero la construcción en este caso, ¿es necesaria la inscripción en registros públicos? La respuesta puede tener un sí o un no. Es sí si yo lo que quiero es incrementar la valorización de mi predio. Es no porque la inscripción no es en este caso constitutiva de derechos, que quiere decir que el hecho de que yo no inscriba mi construcción no quiere decir que mi construcción no tenga valor. No. En todo caso, las autorizaciones para la construcción, como ustedes bien saben, se hace ante la autoridad edil, ante la municipalidad. Pero si yo quiero que mi predio tenga un valor adicional, yo voy a tener que inscribir en registros públicos porque con el incremento de la valorización de mi predio voy a poder apalancarme con este bien para poder obtener créditos ante algún banco, para algún emprendimiento. Entonces, sigamos con el ejemplo. Hasta aquí podemos ver, el predio nace con un territorio, ¿no? Hay un titular, le interesa, lo inscribe. Luego de esta inscripción, construye e inscribe la construcción. ¿Cuál es la consecuencia de la inscripción de la construcción? Es el incremento en la valorización de este predio. Seguimos. ¿Qué es lo que hace posteriormente la propietaria Michelle? Lo que hace es modificar la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica, que es justamente la declaratoria de la construcción, la va a ampliar. Y aquí, como podemos ver, las dimensiones del predio o la estructura propiamente ha cambiado. Ahora tiene una piscina, podemos ver que el segundo nivel ha cambiado y también podemos entender, de acuerdo a la forma de la estructura, que la valorización en cuanto a los materiales utilizados han incrementado ampliamente el valor de esta edificación. ¿Qué ocurre ahora que Michelle ha adquirido un predio con una valorización mayor? Pues ya no le interesa tener ese predio. Entonces lo que va a hacer en este caso es transferir el predio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a celebrar un contrato de compraventa y esta transferencia se la va a hacer a la persona, para el ejemplo, que vamos a llamar Leslie. Entonces Michelle transfiere esta casa que ya cuenta con una ampliación de declaratoria de fábrica, con un incremento de su valorización, a la persona que para el ejemplo estamos denominando Leslie. ¿Qué ocurre ahora? Leslie, quien es nuestra nueva propietaria, tiene problemas con los bancos, tiene problemas con varios acreedores. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con la adquisición de Leslie? Leslie, desde el momento que ya inscribió su adquisición, va a poner en atención a aquellos acreedores a los que Leslie no les ha podido pagar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como ya Leslie se encuentra inscrita, porque estamos en el ejemplo, Leslie ha comprado en este caso a Michelle y Leslie ha inscrito su propiedad en registros públicos. Entonces, Leslie ya está de alguna manera comunicando a sus acreedores que tiene un bien que respalda su deuda. Leslie no cumple, ¿qué es lo que va a ocurrir? El acreedor con quien Leslie tiene una obligación va a poder solicitar al registro que se trabe una medida cautelar de embargo. Se va a embargar una parte o el valor total del bien por las deudas que tenga en este caso Leslie con su acreedor. Podemos poner como acreedor a un banco, podemos poner a la Caja de Crédito y Ahorro de Mainas, por ejemplo, podemos poner a la Caja Piura, podemos poner al Banco Continental o podemos poner a algún acreedor X, ¿no? Algún prestamista, por ejemplo, también podríamos poner. Entonces, aquí podemos ver que este predio, conforme a este principio, tiene un historial. Aquí podemos ver el historial de la finca. Terreno, casa, ampliación de la construcción de la casa, se transfiere. Leslie no es una persona, digamos, responsable con el cumplimiento de sus obligaciones, entonces su acreedor lo que está haciendo es embargar. Ahora, pero Leslie también, como tiene esta herramienta que es un bien inscrito y con una valorización alta, ¿qué es lo que puede hacer? Como lo dije, puede solicitar un financiamiento bancario para algún emprendimiento. Entonces, aquí podemos ver también la inscripción de una hipoteca. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de inscripción de una hipoteca, el banco hace el estudio costo-beneficio, el riesgo y de la evaluación del predio, ¿no?
Pero en este ejemplo de laboratorio vamos a entender que el riesgo no es alto y que a Leslie le están dando una hipoteca, ¿no? Que le va a permitir justamente poder enfrentar este problema, cumplir con el pago de sus acreedores y posteriormente, pues, el levantamiento de esta medida cautelar de embargo. Entonces, hasta aquí, con este principio podemos ver el historial y también podemos entender cómo es que se inscribe un predio. No podemos hablar que un predio se va a inscribir en el registro de personas jurídicas, porque no es una persona jurídica, es un bien. Se tiene que inscribir en el registro de propiedad inmueble. Y como lo ha explicado el doctor Hilmer en la primera presentación, tenemos 4 grandes registros. Tenemos el registro de personas naturales, personas jurídicas, propiedad inmueble y bienes muebles. Entonces, hasta aquí podemos ver el orden de cómo se están generando las inscripciones. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el principio de legalidad, nuestro tercer principio. Ahora, podemos ver acá a varias personas. Ustedes decir, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué papel juegan en la SUNAR? A la derecha tenemos a nuestro superintendente y ¿quiénes son las personas que lo acompañan a nuestro superintendente? Son los vocales del tribunal registral, vocales titulares y vocales suplentes. Entonces, los vocales del tribunal registral son quienes emiten opinión en todo caso, o emiten un pronunciamiento en segunda instancia. No hay que olvidar, ¿no? Y seguramente ustedes lo van a tener presente en cualquier momento de su vida, ante cualquier interacción con alguna entidad pública, que existe un principio de doble instancia. ¿Qué implica esto? Si yo voy a alguna entidad pública a hacer algún tipo de requerimiento y me deniegan, tengo la oportunidad de que emita una opinión, un órgano superior. En registros públicos las instancias son registradores públicos y segunda instancia tribunal registral. Ahora bien, aquí lo que podemos ver también a la mano izquierda son personas que están debatiendo determinados temas registrales y para este ejemplo pues he tomado como muestra un debate que se llevó a cabo en este caso hace algunos años donde participaron registradores públicos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los operadores registrales. Y los operadores registrales están muy ligados con el principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? El principio de legalidad implica el control de legalidad para el acceso de los actos y derechos al registro. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo presente una compra-venta otorgada por un notario no quiere decir que se va a inscribir a un 100%. ¿Por qué? Porque el registrador público tiene que verificar que el notario haya extendido en este caso este instrumento público con el respeto, ¿no?, del decreto legislativo 1049, que es la ley de notariado. Y del mismo modo, para todos los actos hay una base legal. En el caso de las declaratorias de edificación o declaratorias de fábrica, la ley para los procedimientos ordinarios es la ley 29990 y para los procedimientos extraordinarios vía regularización es la ley 27157. Entonces, podemos poner ejemplos de legalidad para cada acto o derecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el registrador o qué es lo que hacemos cuando hacemos la calificación de un título? En aplicación de este principio de legalidad, hacemos ese control, hacemos ese filtro, ese tamiz para poder controlar y moderar el acceso de los actos al registro. No cualquier acto o derecho puede acceder al registro, tiene que cumplir con las formalidades establecidas en la norma. El principio de legalidad se encuentra recogido en 2 grandes normas, ¿no?, que son el artículo 2011 del Código Civil y también el artículo 5 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Aquí no me voy a detener porque, como les mencioné, vamos a hacer de esta sesión un poco más dinámica. Ahora, cuando hablamos del principio de legalidad, vamos a entender, ¿no?, que es cuando se comprueba que el acto de derecho inscribible, así como los documentos que conforman el título, se ajustan a las disposiciones legales. Ese es el control de legalidad. ¿Cuáles son las características? Que el operador registral, entiéndase registrador público, su función es personal e indelegable. Un registrador no puede delegar la función de inscribir
a su asistente o a algún otro servidor de la SUNAR. La función que realiza el registrador es solo ejercida por él, la función de calificación. Es independiente y autónoma, no puede influir en la calificación de un registrador su jefe inmediato, o en todo caso tampoco está supeditado a coacción o que le estén forzando a inscribir o a calificar un título de distinta forma. Es integral. ¿Qué quiere decir esto? El registrador público, cuando hace la calificación de un título, debe realizar la evaluación de todos los actos que se puedan identificar de los documentos presentados. Si el ciudadano no hizo alguna salvedad respecto de los actos contenidos en su expediente o en su título, lo que tiene que hacer el registrador es calificar por el total de actos o derechos que se identifican en su título. Eso implica la calificación integral. Es obligatoria porque no se puede tampoco en este caso rehuir a esta función. Es revisable porque si yo, por ejemplo, califico el día de hoy y mi jefe inmediato, en este caso, le va a realizar algún tipo de control de calidad, lo puede hacer. Puede revisar la calificación que yo he realizado como registrador público y verificar si he cumplido con los parámetros en la calificación, que son justamente este control de legalidad en base a este principio de legalidad. Toda la función que realiza el registrador es siempre orientada a la inscripción. No es orientada a observar o a denegar, siempre va a estar orientada a la inscripción. Y esto lo encontramos en nuestro reglamento y en nuestro Código Civil. No, vamos a encontrar el principio de proinscripción. Está sujeta a límites, ¿no? Como las funciones y tarea de todo servidor público. No es, en todo caso, no hay un libre albedrío. Siempre va a existir un parámetro normativo que regule justamente cómo vamos a operar registralmente o en todo caso administrativamente. Ahora, ¿qué implica aplicar la legalidad en la calificación? Las normas que he consignado en la diapositiva anterior se resumen de la siguiente forma. El registrador verifica la legalidad del documento. Si, por ejemplo, se va a inscribir una donación, el Código Civil señala que debe estar contenida la donación en una escritura pública, que es un tipo de documento que emite un notario. Si vamos a calificar, por ejemplo, a alguna inscripción de cambio de representante en una sociedad, la norma señala que debe ser mediante copia certificada, no puede ser copia legalizada. También el registrador está en la facultad de verificar la capacidad de los otorgantes. Nosotros cuando realizamos la calificación tenemos no solamente el acceso a los registros de personas naturales como para poder identificar si tiene facultades en el caso de un acto de apoderamiento o de un otorgamiento de poder, sino también también contamos con el acceso a RENIEC. Entonces, al acceder a RENIEC podemos verificar si esta persona que interviene, ¿no? Se encuentra con la información exacta y precisa para poderla identificar en el momento de celebrar este acto o contrato. Y otra de las acciones que implica la legalidad de la calificación es confrontar el acto inscribible contenido en el documento con la información que existe en registros públicos. Este es el ejemplo de de Luis, de Juan y Pedro, ¿no? Donde Juan transfiere a Pedro, pero no está escrito su derecho, entonces falta que escriba la transferencia de Luis a favor de él. No tiene que haber un orden en este caso, ¿no? Ahora, para entender este principio, tenemos que identificar sus elementos. Vamos a tener a un título presentado. El título presentado viene a ser justamente al documento o los documentos que van a conformar el expediente administrativo denominado título que va a llegar a manos del registrador público. Sigue el título, no podemos hablar del inicio de un procedimiento registral. Tiene que existir este expediente. Cuando hablamos de los asientos registrales, son aquellas inscripciones que se han generado por estos actos o derechos que se han presentado. Vamos a tener también a la partida directamente vinculada. Si tenemos, por ejemplo, la inscripción de una compra-venta de un predio ubicado en el distrito del Lince, tiene que señalarse en el documento y en el formulario la partida que corresponda a ese predio del distrito del Lince. Vamos a tener también al título archivado. ¿Y qué es el título archivado?
El título archivado es la consecuencia de la inscripción. Cuando un título presentado se inscribe, vamos a tener el título archivado. Porque con este título o con este código que se generó para la presentación y cuando se genera la inscripción, yo voy a poder acceder a esa documentación posteriormente. ¿Qué quiere decir? Si yo el día de hoy presento una compraventa y a una semana después se inscribe, cuando yo quiera acceder a esta documentación de la compraventa, voy a ir al número de expediente que utilicé para presentar mi solicitud de inscripción, pero ya voy a solicitarlo como copia o lectura de título archivado porque ese título se encuentra archivado, ¿no? Ahora, ¿por qué entendemos que es necesario y obligatorio? Porque cuando realizamos la calificación registral, el registrador debe tomar en cuenta todos estos elementos. Va a verificar el título, va a verificar los asientos registrales que existan en la partida registral, va a verificar la partida registral, va a verificar los títulos archivados si son, en este caso, pertinentes para la calificación. Entonces, toda esta información es la que debe tener en cuenta el registrador cuando realiza la calificación registral. Y el reglamento general nos señala, ¿no?, la legalidad de las formas extrínsecas. ¿Qué quiere decir? En el caso de los instrumentos públicos notariales, por ejemplo, el registrador verifica que estén identificados los otorgantes, que esté identificado el acto que se solicita inscribir, la conclusión, datos de los suscribientes y demás. No, del mismo modo también hay una formalidad para las partes judiciales y demás. También verifica la capacidad, la representación, si hablamos de un acto de apoderamiento, la validez del acto. Si, por ejemplo, se presenta una compraventa de un inmueble y esta compraventa no tiene identificado el precio de la compra-venta, estamos hablando de una compra-venta que está trastabillando o que no tiene en este caso un elemento necesario para poder decir que es una compra-venta. Entonces, el acto sería válido o inválido, ¿no? Podríamos decir que podría solucionarse con un documento aclaratorio, pero esa es la evaluación que hace el registrador, identificar los elementos de validez del acto que se pretende inscribir. También la naturaleza del acto inscribible, porque como les dije, no todo se inscribe en el registro público. Si yo quiero inscribir, por ejemplo, una motoniveladora para que le den su placa única nacional de rodaje, ya como les he explicado, no es inscribible. La adecuación, la verificación de información contenida en los asientos registrales con el título presentado. La existencia de obstáculos, que es justamente parte de la calificación. Identificar si el poder está vigente, identificar que la partida registral corresponda al predio, verificar que el propietario sea quien aparece en la partida registral como titular registral. Vamos a la pregunta con la cual hemos iniciado. ¿Cómo influyen los principios de especialidad, legalidad y tracto sucesivo en el cumplimiento de la misión de la SUNAR? Esta es la conclusión. Desde mi punto de vista, permite tener conocimiento efectivo y específico, exacto de la información de determinadas inscripciones. El ciudadano tendrá la posibilidad de entender el sentido cronológico ordenado de las inscripciones. Brinda la confianza al ciudadano respecto del control de legalidad que han pasado los documentos presentados para poder acceder al registro. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este interrogante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a este interrogante? Es que estos principios van a estar engarzados, van a estar muy vinculados en este caso, para poder en este caso, ver justamente cuál es la función que cumple la SUNAR, ¿no? Para poder acercar al ciudadano respecto a la información, para que exista una confianza, ¿no?, respecto de estas inscripciones, porque sabemos que si encontramos una compra-venta inscrita en registros públicos, vamos a decir, esta inscripción ha pasado por el filtro o por el tamiz, por el control de legalidad que ha hecho un registrador público. Entonces podemos entender que esa inscripción está bien realizada. Con la absolución de esta respuesta, vamos a pasar al caso práctico. Y como lo había mencionado, el caso práctico va a estar, vinculado al desarrollo del caso que había hecho hace algunas diapositivas.
Estas son las preguntas que estoy planteando para el caso práctico de la presente sesión. Espero que hayan podido realizar la interacción pertinente con relación a estas preguntas. Ahora lo que quisiera y les pediría en todo caso, de cada grupo, uno, uno de ustedes, si podría leer en todo caso sus respuestas a efectos de poder hacer la retroalimentación respectiva. Buenas tardes. Yo estaba en el grupo 12 y más o menos hemos debatido hasta la pregunta número 5. En la pregunta 1 dice, en el caso propuesto, ¿cómo se manifiesta el principio de tracto sucesivo? Y lo que habíamos estado hablando es de que el tracto sucesivo es básicamente todo el historial que se presenta en el caso práctico, desde la inscripción del predio, que está a nombre de Michelle, pasando por la declaratoria de fábrica, la ampliación de declaratoria de fábrica, pasando por la compra y venta de Michelle a Leslie, luego el tema de la orden judicial de embargo y luego pasando a lo que es la obtención del crédito, ¿no? Y saliendo del embargo mismo. Para la pregunta 2, dice, si Leslie incumplió con el préstamo realizado pero no inscribió la compra del inmueble, ¿será inscribible el embargo? Ahí acordamos de que si Leslie solamente, en el caso práctico, solamente realizó la compra-venta de la casa, ese sería su único bien a su nombre y es por eso que se realiza el embargo. Pero al no realizar, en la pregunta 2 dice, como no se inscribió la compra-venta del inmueble, entonces el banco no podría hacer algún embargo porque no tiene ningún bien al cual aferrarse. En la pregunta 3, el inscribir las declaratorias de fábrica influyen en la valorización del inmueble. Acordamos de que sí, influyen en la valorización del inmueble. Básicamente desde que tú tienes el predio y lo inscribes y vas construyendo, vas pasando por la declaratoria de fábrica y luego por la ampliación de la declaratoria de fábrica, lo cual aumenta la valorización del inmueble. Para la pregunta 4, el inmueble se puede inscribir en el registro de personas jurídicas. Tomamos en cuenta el caso práctico de que Michelle y Leslie son personas naturales. Entonces, en este caso, solamente se ha hecho como que la compra-venta a través de personas naturales, pero si Leslie fuera una empresa o ella tuviera una empresa y se hace la compra-venta hacia la empresa o a través de la empresa, ahí ya recién creo que entraría lo que es el tema de personas jurídicas. Y la pregunta número 5, que hasta ahí nos hemos quedado, es si el registrador público como operador registral califica la legalidad. ¿Qué implica? Entonces, nos basamos en que el principio de legalidad es cuando se comprueban que el acto es inscribible, ¿no? Como los documentos que conforman el título. Nos basamos en los 3 últimos puntos que respondía a la pregunta, ¿no? Verificar la legalidad, verificar la capacidad de los otorgantes, en este caso de Michelle y Leslie, para finalmente dar la conformidad del acto, ¿no? Del contenido del documento. Como tal. Y ahí nada más nos hemos quedado. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Antes de dar las acotaciones del caso, hay que dejar claro algo, ¿no? Esta cátedra, o en todo caso esta clase, lo que busca es que ustedes tengan el conocimiento de los temas que se están exponiendo. Entonces, no hay respuestas malas, ¿ok? No hay respuestas malas. Lo importante es que participen, porque de toda respuesta que ustedes den, se puede dar justamente las precisiones respectivas. De las respuestas que han estado dando, voy a señalar las precisiones, ¿no? Por ejemplo, con relación de la pregunta 2, voy a dar el marco legal. El Código Procesal Civil, que es en este caso la norma adjetiva civil,
señala que para que se pueda inscribir un embargo, tiene que estar inscrito el obligado. Entonces, en efecto, Leslie está incumpliendo con el préstamo que solicitó, pero al no haber inscrito su titularidad, no es una titular registral, entonces el embargo no es inscribible porque Leslie aún no se encuentra inscrita como titular, sino está Michelle. Entonces, registralmente, Leslie no es propietaria y los embargos se ejecutan con la inscripción, ¿no? Los embargos en forma de inscripción se ejecutan con la inscripción. Con relación a la pregunta 4, la razón, la explicación que dio la alumna me pareció oportuna, pertinente, porque en los ejemplos que he ido brindando, he comentado, ¿no?, que las personas jurídicas engloban a las sociedades, a aquellas organizaciones que realizan actividad empresarial, pero en este caso la pregunta es, ¿el inmueble se inscribe en el registro de personas jurídicas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el principio de especialidad señala que por cada bien o por cada persona se va a abrir una partida registral. El criterio en este caso es por el bien. Es por eso de que en el caso que desarrollé, partimos de un terreno, luego de una casa, luego de una modificación, luego de una compraventa, luego de un embargo y luego de una hipoteca. Pero toda esa historia es del bien, es del terreno. Entonces, no se inscribe en el registro de personas jurídicas porque no se trata de una persona jurídica, sino se trata de un terreno, de un predio. Esa es la razón. Ahora, con relación a la pregunta 6, si Michelle no inscribe la declaratoria de fábrica, ¿se afecta su derecho? Para esto había señalado que hay dos respuestas. ¿Afecta su derecho? No, porque las inscripciones no son requisito en este caso para que tengan validez. La declaratoria de fábrica es válida contando con las autorizaciones por parte de la municipalidad. Entonces, la declaratoria de fábrica es válida sin inscribir. Pero, ¿por qué digo que hay dos respuestas? Porque, como lo mencioné, el hecho de inscribir, y esto va de la mano con la respuesta de la pregunta 3, implica una valorización, un incremento en la valorización del inmueble. Entonces, el hecho de que ella no inscriba implica que registralmente su territorio, su propiedad va a seguir figurando como un terreno. Entonces, para efectos de una valorización, no va a reflejar el valor real. Ahora, aquí hay que tener algo claro. Las inscripciones en el registro tienen un efecto fotografía. ¿Qué quiere decir esto? Si hasta el año 2015 se realizaron inscripciones respecto de una casa y al 2024 no se ha hecho ningún tipo de inscripción porque no ha habido la oportunidad o porque no se cuenta con la necesidad de hacerlo, la información que va a reflejar registros públicos solamente va a ser hasta el año 2015. Entonces, registralmente va a existir un vacío de varios años, ¿no?, que es de 9 años en este caso, que no le va a permitir al ciudadano poder identificar qué cambio ha habido en este caso respecto del predio. Por eso es que cuando uno realiza la compra de un predio, no es solamente la información que encuentra en registros públicos, también se debe realizar las consultas con la información que brinda la municipalidad, también con la información que uno pueda recabar del predio presencialmente, y de estos 3 estudios uno puede llegar a la conclusión si realmente conviene o no conviene comprar el predio. Eso es lo que podría acotar con relación a las respuestas por parte del alumno. ¿Alguna persona más? Es ese grupo 12, de otro grupo que quiera compartir sus respuestas, por favor. Sí. En respuesta a la primera pregunta, nosotros mencionamos que Leslie no debe estudiar que la titular posea todos los derechos del bien, y asimismo revisar los antecedentes de inscripción cronológicas. En referencia a la segunda pregunta, nosotros creemos que Leslie pues no tiene el derecho, no tiene los derechos y obligaciones con el bien, ¿no? Porque no está inscrito. En respecto a la tercera pregunta, mencionamos que
a esta pregunta de si el inscribir las declaraciones de fábrica influye en la valorización del inmueble, pues el inscribir las declaraciones de fábrica como elementos añadidos le da mayor valor al bien y así como se menciona en un ejemplo, puede optar también por préstamos con mayor precio, ¿no? Más elevados. En cuanto a la cuarta pregunta, si el inmueble se puede inscribir en el registro de personas jurídicas, pues bueno, mencionamos, ¿no? Que el inmueble se puede inscribir siempre y cuando Michelle o Leslie cumplan sus obligaciones con el banco, ¿no? Así, Leslie podría inscribirlo a su persona jurídica. En la quinta pregunta, en la que se menciona, ¿no? ¿Qué implicancias tiene, aparte de la legalidad? Bueno, en sí, el operador registral, pues este debía corroborar, ¿no? La certificación de titulación, debía también corroborar que ambos, tanto el comprador como el titular, debían poseer las facultades, eh, como se mencionó en la exposición, se mencionan las facultades, bueno, para poder, ¿no? Justamente realizar este trámite o, bueno, esta acción de compra y venta. Y, y también, bueno, se debía revisar que, que se cumpla con el tracto sucesivo. Realmente, en la última pregunta, sobre si Michelle no inscribe la declaratoria de fábrica, se efectúa su derecho. Respondemos a que no se efectúa su derecho, ¿no? Justamente porque no estaría inscribiendo bueno, a los, en este caso, a la vivienda que se añadió. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Noé. Bien, con relación a la pregunta 2, la pregunta es, ¿no? Si Leslie incumplió con el préstamo realizado, pero no inscribió la compra del inmueble, ¿será inscribible el embargo? Bien, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Los derechos y obligaciones que adquirimos nos van a perseguir sin perjuicio de la inscripción. Distinto es el caso de la hipoteca, donde el Código Civil exige la inscripción para que podamos hablar de hipoteca. Es un caso de excepción en el que la inscripción es un requisito para poder hablar de hipoteca. Porque si un contrato de hipoteca no se inscribe, pues no es hipoteca, no tiene la condición de hipoteca. Pero en este caso, Leslie tiene una obligación, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, el embargo no puede inscribirse porque Leslie no registró su compra, Leslie no está ajena a otro tipo de medidas cautelares. No hay que olvidar que las medidas cautelares, o hay que tener presente, mejor dicho, hay una infinidad de medidas cautelares. Por ejemplo, la medida cautelar de la que estamos hablando para este caso es la medida cautelar de embargo en forma de inscripción, que requiere la inscripción para que se pueda efectuar, se pueda ejecutar. Pero hay otro tipo de embargos, como por ejemplo el embargo conservativo. El embargo conservativo no se inscribe en el registro, sino va directo a los bienes que pueda tener y se puedan, en este caso, retener de la persona que está siendo demandada. Entonces, el hecho de que Leslie no inscriba no quiere decir que ella, o sea, va a requerir de la inscripción para que pueda ejercer sus derechos y obligaciones. Ella los va a tener de todas maneras. Ahora, con relación a la pregunta 4, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo. Registros públicos, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Sistema Nacional de los Registros Públicos, que se crean justamente con la ley de creación de la SUNAR, crean 4 grandes registros. Crea el registro de propiedad inmueble, el registro de bienes muebles, el registro de personas jurídicas y el registro de personas naturales. En este caso, como hemos venido hablando, se trata de un predio que ha ingresado al registro desde terreno y luego se han comenzado a realizar otros actos. Para este caso puntual, no es posible que se inscriba en el registro de personas jurídicas porque estamos hablando de una casa, estamos hablando de un bien. ¿En qué caso se podría inscribir en el registro de personas jurídicas?
Si habláramos, por ejemplo, de una constitución de una sociedad y de esta constitución de sociedad se realizan actos como un aumento de capital, reducción de capital, cambio de representantes, modificación de estatutos. Todos estos actos se inscriben en el registro de personas jurídicas. Pero en el caso de un bien inmueble, que como hemos podido ver del caso propuesto, ha nacido de un terreno y con modificaciones sobre el mismo, el punto de partida es el bien. No hay que olvidar, el principio de especialidad tiene por propósito identificar o dar claridad a las inscripciones, ¿no? Es muy similar al principio de tracto sucesivo en cuanto a la finalidad, pero ¿cuál es la razón del principio de especialidad? Por cada bien se va a abrir una partida registral. Por cada persona se va a abrir una partida registral. Si yo otorgo un testamento, se va a abrir una partida registral. Si 3 personas más conmigo creamos una sociedad, se va a crear una partida registral para esa sociedad. Pero en este caso estamos hablando del inmueble, solo del inmueble. Con relación a la pregunta 6, Michelle no inscribe la declaratoria de fábrica. ¿Se afecta a su derecho? Vamos a reiterar, ¿no? En este caso no se afecta, pero es importante tener en cuenta que la inscripción va a permitir el incremento en la valorización del predio. Y para efectos de utilizar un predio como apalancamiento para algún financiamiento bancario, es vital si es que uno realiza actividad empresarial o lo puede utilizar para poder amortizar compromisos, obligaciones que puedan existir con los bancos. Aquí hay un comentario o pregunta, en todo caso, de la señorita Doris López. ¿Qué nos dice la señorita Doris López? Nos dice lo siguiente. Debe cumplir con los pagos de impuestos, pero no está sujeta a ser embargada por una entidad pública o privada porque no existe prueba pública a la que puedan acceder esas entidades que demuestre que el inmueble es de Leslie. Muy bien. Esa es una afirmación, o en todo caso, una pregunta con una afirmación real. Muchas de las personas que ya, digamos, tienen conocimiento de cómo operan los bancos, prefieren no tener ningún bien inscrito a su nombre. ¿Por qué? Porque de esta manera se evitan embargos, se evitan perder propiedades y sobre todo cuando se trata de bienes con un alto valor. ¿Qué sucede aquí? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Este análisis es un análisis estrictamente registral, pero cuando se trata, por ejemplo, de infracciones en las que se ve, por ejemplo, defraudación tributaria, lavado de activos, cuando uno realiza algún tipo de compra, uno realiza lo mínimo, hablando de compras diligentes, responsables es acudir a un notario. Ya, el notario confecciona la escritura pública y de esa manera se formaliza la transferencia de propiedad. Ahora, la persona que compra no lo va a inscribir, pero hay que pensar. De esa manera le estaríamos sorprendiendo al Estado. Considero que no. ¿Por qué? Porque los notarios, dentro de sus tareas, en lo que corresponde a la verificación de actividades para prevenir el lavado de activos, ellos comunican operaciones sospechosas u operaciones en todo caso con el monto superior al mínimo para los medios de pago a a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es verificar justamente todas esas operaciones para ver que no se utilice o en todo caso se realicen operaciones que en el fondo son ilícitas o tratan de encubrir algún tipo de ilícito. Entonces, el tema es complejo, pero si hacemos solamente un análisis registral, la recomendación que podría darse es, ¿no? Oye, no inscribas porque de esa manera vas a evitarte que te embarguen tus propiedades. Pero esa forma, digamos que no protege a esta persona que pueda tener algún temor respecto de que le vayan a embargar su propiedad, porque como le digo, hay otro tipo de medidas cautelares que no solamente van con los bienes, sino también con las personas. Hay casos en los que se han embargado cuentas bancarias, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, hay muchas personas que han obtenido beneficios con este beneficio que se generó en la pandemia,
que se llama reactiva, y incumplieron con los pagos y estas empresas están con las cuentas embargadas. Entonces, no solamente el registro es el único punto donde se puedan trabar medidas cautelares. Muchas gracias, señorita Doris, por el comentario y la pregunta. ¿Habría, en todo caso, otro grupo que desee intervenir, por favor? La señorita Lizzy Ortiz Camasa. La escuchamos, por favor. Buenas noches. Buenas del grupo 21. Respecto a la primera pregunta, conversamos de que se había en todas las inscripciones del inmueble, desde la compra y venta del predio hasta lo que procedería con el embargo y la hipoteca. Luego, en la segunda, si Leslie incumplió con el préstamo, es inscribirle el embargo. En este caso, pues los embargos se fundamentan, ¿no?, en lo que es la inscripción, por lo cual no podría haber tal embargo. En la número 3, si es inscribir en la declaratoria de fábrica, influye en la valorización del inmueble. Claro que sí, ya que esta declaratoria de fábrica permite al propietario acceder a créditos bancarios, y ya que este organismo tomaría el bien inmueble como una garantía. En la número 4, que es respecto a que si el inmueble se puede inscribir en el registro de personas jurídicas, no, ya que se está hablando de personas naturales, además de que se habla de un predio y no de personas jurídicas, que se fundamenta en que son organizaciones. En la número 5, que el registrador público como operador registral califica la legalidad, que implicaría que compruebe que el acto es inscribible y que los documentos sean pertinentes con la legalidad. En la 6, si Michelle no inscribe la declaratoria de fábrica, se afecta su derecho. No afectaría, ya que este es un acto voluntario, pero le serviría de un apalancamiento para préstamos bancarios. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Estoy de acuerdo con todo lo dicho. Solo voy a hacer hincapié con relación a la pregunta 4. Reitero, en el caso del principio de especialidad, tenemos 4 grandes registros: personas naturales, personas jurídicas, bienes muebles y bienes inmuebles. En el presente caso, se trata de un inmueble, por esa es la razón por la cual no es factible la inscripción en otro registro, porque no se trata de una persona jurídica ni de una persona natural. Ahora, aquí hay algo que acaba de decir. El hecho de que los que intervengan sean personas naturales o personas jurídicas no quiere decir que se va a inscribir en el registro de personas jurídicas. Aquí podría haber sido Michelle, podría haber sido Leslie, o podría haber sido de repente negociaciones e importaciones SAC u otro tipo de persona jurídica, pero las personas jurídicas, cuando ostentan derecho, estas actúan como sujetos de derecho, es decir, como una persona natural, pero la regla para identificar dónde se va a inscribir va a ser justamente de dónde parte. Si es información respecto de un bien y respecto a este bien actúan personas naturales, personas jurídicas, la inscripción siempre va a ser en el bien, porque se trata del punto de partida con el cual se abrió esta partida registral. La partida registral no se abrió para Michelle, la partida registral se abrió para inscribir la información del predio. Y sobre esta, pues los demás actos que hemos podido ver en el ejemplo. Doris López desea intervenir, le escuchamos, por favor. Sí, gracias. Una pregunta. Acaba de decir que no puede inscribirse a una persona jurídica si ella la haya adquirido, porque estamos hablando del historial jurídico del inmueble, ¿cierto? Pero si la persona jurídica tiene abierto una partida registral a su nombre, porque de hecho las empresas hacen eso, en la partida en el registro de la persona jurídica se va a inscribir como adquisición de inmueble nada más. No, ¿Debe no. reflejarse o...? No, lo que pasa es que las inscripciones de personas jurídicas son de naturaleza distinta. Es por eso que cuando comencé abordando el principio de especialidad señalé que existe el criterio
para personas y el criterio para bienes, ¿no? Teóricamente se habla del folio real, que es para los bienes, y del folio personal, que es para las personas. Entonces, en el presente caso, toda la información va a ser al registro de propiedad inmueble, porque estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de un bien que se ha inscrito con la finalidad de publicitar el terreno y todo lo que devenga de ese terreno. Como hemos podido ver, cambio del propietario, construcción, embargos, hipotecas y demás. Cuando hablamos de una persona jurídica, hablamos de otro tipo de inscripciones, ¿ya? Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Lo que se va a inscribir es la constitución de una sociedad. En la constitución, ¿qué está? Están el nombre de los accionistas fundadores, está el estatuto, está las facultades del gerente general, las facultades del apoderado si hubiere, y también el capital social. Entonces, hasta ahí solamente estamos hablando de información que concierne e identifica a la persona jurídica sociedad anónima. Siguiente acto, cambio de gerente general. Siguiente acto, ampliación de facultades del gerente general. Siguiente acto, reducción del capital social. Siguiente acto, modificación del estatuto. Siguiente acto, cambio de la denominación de la sociedad. Como podemos ver en este caso, en este ejemplo, vamos a encontrar actos concatenados, pero lo que van a hacer es modificar la información de la persona jurídica. No hay bienes de por medio, porque la persona jurídica es como, por ejemplo, a ver, les hago un ejemplo. ¿Cuándo nace una persona natural jurídicamente hablando, legalmente hablando? El nacimiento es un hecho natural, es un hecho comprobable, es un hecho que se puede también documentar desde el documento que expide el médico, pero legalmente nacemos con la partida de nacimiento, ¿correcto? Entonces, los demás documentos que se van a generar para nosotros como personas naturales van a ser documentos que nos van a servir. Por ejemplo, de repente, los documentos de matrícula del colegio, primaria, secundaria, documentos de la universidad, obtención del documento oficial de identidad, cambio de datos del documento de oficial de identidad, cambio de domicilio, ahora que han impulsado lo referente a la donación de órganos, si voy a donar o voy a donar, esa es información que me concierne a mí como persona natural. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, ¿cuándo nacen en nuestro país? En nuestro país nacen de dos formas, ¿ya? Nacen de forma abierta, con el pacto social, con el documento en el cual las personas se ponen de acuerdo para constituir, y nace institucionalmente con la inscripción en registros públicos. La partida registral es la partida de nacimiento para la persona jurídica, y todos los actos que se inscriban posteriormente respecto de esa partida van a ser concernientes únicamente a la persona jurídica, no a sus bienes, no en este caso a los bienes que dejó de tener, sino solamente a su constitución, funciones, objeto social, miembros, representantes, capital, estatuto y demás. Pero nada tendrá que ver con los bienes, porque los bienes se inscriben en el registro de propiedad inmueble. Y vuelvo a repetir lo que había señalado. En la sesión anterior, el doctor Hilmer explicaba que la SUNAT cuenta con 4 grandes registros. Tenemos el registro de propiedad inmueble, personas jurídicas, personas naturales y bienes muebles. Si hablamos de inscripciones de casas, propiedad inmueble. Si hablamos de inscripciones de vehículos como los autos, vamos a estar hablando de los bienes muebles, del registro de bienes muebles. Si vamos a hablar de la persona jurídica desde su constitución, registro de personas jurídicas. Si hablamos de testamentos, otorgamientos de poderes, sucesiones intestadas, personas naturales. Entonces, esa es la diferencia. Es una naturaleza distinta. No es lo mismo hablar de una persona jurídica que de un inmueble. En el inmueble, en la partida registral del inmueble, vamos a hablar
de descripciones objetivas del predio, dirección, área, linderos, nombres de los propietarios, pero en el registro de personas jurídicas lo que vamos a encontrar es toda la información concerniente a la organización de esa persona jurídica. A ver, acá en el chat. Pero si la propiedad se adquirió como parte del capital de la empresa, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo se transfiere una propiedad? La transferencia de propiedad es el género, ¿correcto? ¿Cuál es la especie de la transferencia de propiedad? Tenemos la compraventa, tenemos la donación, tenemos la permuta, tenemos la adjudicación, tenemos la dación en pago y también una forma de transferencia de propiedad es el aporte de capital. Entonces, si por ejemplo, usted, señorita Doris, es socia fundadora de una sociedad X y usted quiere ser la accionista mayoritaria y quiere dar como aporte una casa, ¿correcto? Entonces, usted va a aparecer en la partida registral del inmueble como propietaria. Doris Elizabeth López Pulse, propietaria, ¿correcto? Cuando usted haga el aporte, es decir, cuando usted dé esa casa en aporte, el título de transferencia será la escritura pública de constitución en la cual usted establece que está aportando ese bien inmueble. Y desde el momento que se inscriba ese aporte de capital, ya la propiedad no va a ser a favor de Doris Elizabeth, sino va a ser a favor de la sociedad que está constituyendo. Entonces, lo que va a ocurrir en la partida registral del inmueble no va a ser un cambio de registro. El registro va a ser siempre propiedad inmueble para esa casa. Lo que va a haber es un cambio de titular. El titular registral ya no va a ser Doris, sino va a ser la sociedad. Muchas gracias por la pregunta. Agradecer a la Subdirección de Capacitación por la oportunidad, como lo dije al inicio de la presente exposición. Quiero darles las gracias a las personas que han estado conectadas hasta este momento, no sin antes decirles que lo que están haciendo es algo importante, algo valioso. Ustedes como futuros profesionales están en el deber de marcar la diferencia en cuanto a competencia, responsabilidad, diligencia de todas las tareas que vayan a plantearse de aquí en adelante. La capacitación debe ser constante. Un profesional competente no deja de capacitarse, porque la información muta constantemente. Entonces, lo que están haciendo es un buen referente para ustedes desde ahora y para adelante. Les deseo los mejores éxitos. Nos vamos a ver en una siguiente sesión.